¿Cómo están? Esto es Entrevista Verdadera. Estamos haciendo el programa en vivo y en directo en la red. Todos bienvenidos. Vamos a conversar hoy con la senadora, expresidenta además del Partido Socialista, Isabel Allende. Senadora, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Gracias, Beatriz. Encantada. Senadora, usted representa la región de Atacama y hoy día los funcionarios públicos cumplen más de 40 días, 45, yo ya perdí, 45 para ser exacta, 45 días en una movilización que ha sido bien dura. Ellos están muy enojados a propósito de algo que fue un compromiso de parte del gobierno para mejorar sus condiciones salariales y ese compromiso no decantó como habían llegado a un acuerdo previo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ha sido tan tirante esta negociación con los trabajadores en Atacama? Bueno, efectivamente se entregó un bono el año pasado, pero estaba también sujeto a que hubiera un estudio para que demostrara el costo de vida de Atacama y con participación de nuestra gente, de la mesa, digamos, de funcionarios o de allá, y resulta que eso no se cumplió. Entonces, legítimamente la gente, y eso lo hemos dicho el día 1, siente que se faltó al compromiso, porque el compromiso era claro. Tenía que haber un estudio, porque la idea era que probablemente el estudio de costo de vida iba a demostrar y podía ser entonces asimilado a lo que recibe hoy día la gente de Antofagasta, que es un bono permanente, digamos, en la condición de vida que tiene. Entonces es doloroso porque efectivamente nosotros firmamos los parlamentarios el protocolo de compromiso y la verdad es que hubo un estudio, una canasta única de precios, las 15 capitales regionales, pero eso no es un estudio de costo de vida de la región y no hubo ninguna participación. Entonces el movimiento es legítimo. Perdón, pero si se hace, solo para aclarar, si se hace un estudio de costo por capitales regionales, ¿eso no se puede pensar que es un estudio que demuestre efectivamente las diferencias de precio y que uno entienda los costos de vida de las distintas regiones? Lo que pasa es que lo que ellos hicieron en línea fue tomar las 15 capitales regionales, hizo una lista de precios y punto, ¿no? Entonces ya agua tanto o X, pero no fue propiamente un estudio de costo de vida Atacama. Atacama lleva muchos años pidiendo un trato diferente. Atacama entrega mucha riqueza a través de la pequeña minería, mediana minería, tiene todas las externalidades negativas y la verdad es que la calidad de vida, para qué vamos a hablar de los aluviones y lo dramático que ha sido, entonces la sensación que hay es de malestar, porque ha sido muy complejo, digamos. ¿A su juicio se le jugó a mi juicio, chueco? No, yo no puedo decir que se ha jugado chueco. Yo digo que el estudio que efectivamente se hizo no fue en los términos que se había propuesto. ¿Por qué? Ese sentido, porque, le vuelvo a repetir, no fue propiamente un estudio de costo de vida Atacama, solamente se pescó una lista de precios y punto. Y no tuvo participación de la gente, que eso es muy clave. Dicho eso, entonces, uno dice, es legítimo que ellos reclamen entonces que no se les cumplió y que por lo tanto tiene que haber. ¿Cuál ha sido mi juicio y por qué? ¿Cuál es la parte que yo estoy crítica? Yo entiendo la situación que estamos y yo entiendo que en ese sentido uno tiene que mirar el conjunto de la región. Y desde luego esto es legítimo, el movimiento de los funcionarios públicos, hay que mirar el conjunto de la región. Pero seamos claros, aquí lo que importa es que haya un diálogo. Y yo siento que solamente ha habido 2 reuniones y la idea era una tercera reunión donde hubiera una propuesta concreta del gobierno y esa reunión nunca la hubo. Y en definitiva manda un proyecto de ley al Parlamento, a la Cámara de Diputados, sin aviso previo y sin haber tenido el hecho de sentarse para decir, bueno, esta va a ser la propuesta del gobierno y ahí se inicia un diálogo que obviamente van a haber diferencias, pero esas son las clásicas negociaciones. Eso ha faltado. Hoy día entonces estamos en las dos partes. Se le quita la discusión inmediata y se supone que los dirigentes tienen que hablar con sus bases para pedir que efectivamente por ahora dejen la movilización de tal manera que el lunes se pueda producir lo que hemos esperado muchos de nosotros, diálogo. ¿Y por qué se fue subiendo la tensión en la zona? Porque siguiendo lo que pasaba, hubo una movilización y que lamentablemente pasa con muchas regiones del país que es bien invisible para el resto. Nosotros acá en Santiago, por decirlo así, nos chupamos toda la información. Todo lo que pasa en Santiago pareciera que pasa en todo Chile, nos vemos mucho más allá. Pero además hay ciertas regiones en el país, y yo me atrevería a decir que Atacama es una de ellas, Aysén a lo mejor es otra, que quizás son más invisibles que Antofagasta, que Concepción, que por cantidad de población, por lo que sea, tienen un foco más grande. Entonces, primero una movilización que fue bastante invisible, una reacción, por lo que vi yo, usted ahí me dirá, porque lo vi más de cerca, una reacción más tardía y bastante dura por parte de las autoridades, específicamente el subsecretario del Interior, que también es del Partido Socialista, que es Mahmoud Alewi, que ha sido extremadamente duro con la movilización. ¿Por qué? Porque ellos yo creo que tienen temor a que esto sea como un efecto de demostración y que empiecen otras regiones del país a decir, bueno, ¿y nosotros? Queremos lo mismo. Queremos lo mismo, ¿y por qué entonces hay un bono y nosotros no? Le hemos explicado que la idea de este bono, como fue el año pasado, que en esto cumplió el gobierno de Michelle Bachelet, porque esto había un compromiso anterior del otro gobierno y nunca se hizo, pero bueno,
Todos esos fondos salió de los fondos del Fondo de Desarrollo Regional, o sea, de los fondos propios de la región, que obviamente vienen del gobierno central, pero que se invierten en la región. Ahora es lo mismo. O sea, ojo, yo le digo, y le he dicho hasta el cansancio al subsecretario, sobre todo al ministro de Hacienda, mire ministro, esto no tiene ni un costo extra adicional a Hacienda, y esto voy a tener que dejarlo muy claro, porque es difícil que uno pudiera defender si esto significara que estábamos pidiendo dinero extra. Esto no tiene ningún costo extra, ¿por qué? Porque la idea es cancelarlo o pagarlo con los fondos nuevamente de la propia región, a la cual tendrá que bajar algún proyecto que no sea evidentemente en una escuela, un CEFAM, no, pero algo menor que uno pueda posponer, que no sea tan dramático. Y también la diferencia con el año pasado es que no hubo ningún tipo de escala o, si se quiere, ningún corte. Y aquí yo creo que necesariamente, por las condiciones que obviamente hoy día vive el país, la propia región, probablemente sea razonable decir tiene que haber un corte, es decir, que favorezca francamente probablemente a los que tengan menos ingresos. Perfecto. Pero esto sale de la región, entonces no tiene el efecto de demostración. Y como yo le dije a ministro de Hacienda, ministro, si usted sabe de que esto no le está costando ningún peso extra al fisco. Entonces, ¿cuál es la razón? Porque es el temor que esto prenda para otras regiones. Pero hay que decirle a la gente, a los ciudadanos nos está escuchando o viendo, no significa que la región de Aysén o la región va a recibir menos porque Atacama va a recibir más, al contrario. Significa que Atacama está renunciando a algún proyecto de inversión o algo en aras a solucionar el conflicto. O sea, sale la solución de nuestra propia región, pero esto requiere una ley y eso por lo cual, una vez más, el centralismo que nos ahoga, porque en el fondo todo se va a resolver aquí desde la moneda y no escuchan a la gente allá. Pudimos haber dicho, oye, que la gente de allá, el propio gobierno regional, revise la cifra y diga, ok, esta cantidad estamos disponible para postergar, para no hacer la inversión inmediatamente y por lo tanto creemos que esta solución se puede dar aquí y entonces el proceso inversa. Parte de allá, llega acá y se manda al lugar. En resumen, hoy día tenemos una posibilidad, si es que ya el gobierno le quitó la discusión inmediata, pero también nuestros dirigentes tienen que convencer a su gente que es mejor deponer para poder sentarse a dialogar. ¿Está muy duro el ambiente en Atacama? Está duro el ambiente, pero yo he sido insistente que es fundamental dialogar. Sin diálogo nunca es posible llegar a un acuerdo. ¿Y usted proyecta que se llegue a un acuerdo pronto? Porque, a ver, una cosa es decir lo que hizo el gobierno, que es quitarle la urgencia, decir, ya, ¿sabe qué? Vamos a quitarle la urgencia al proyecto como estaba para poder dialogar y ver si podemos mejorar o llegar a un punto de acuerdo. Exacto. ¿Pero está la voluntad de poner las lucas sobre la mesa? Bueno, eso es lo que yo estoy peleando. ¿O todavía no la ha visto? No, porque lo que ellos propusieron en el proyecto de ley es completamente imposible de aceptar para la gente. Tanto así que los parlamentarios, sin distinción, la mayoría, oposición, todos, están diciendo, nosotros votamos en general, pero rechazamos el guarismo, porque realmente lo que ellos están proponiendo es una sola cifra, que sería 200.000 por una sola vez, lo que significa alrededor de 16.000 pesos mensuales. Y la verdad es que eso para la gente de Atacama es inaceptable. La otra vez el bono fue 80.000. Entonces usted se imaginará que cuando una persona le dice de 80.000 va a pasar... No. Entonces hay que... Pero para eso se necesita mirarse las calles y sentarse, que es una cosa que ha costado mucho y que a mí me cuesta entender esa dureza o esa inflexibilidad, porque estoy convencida que solo sentándose las partes tienen que negociar. Perdón, ¿y esa dureza de quién viene? Esa dureza viene, ya ha dicho, del gobierno central por el temor que esto... ¿Pero de quién en específico? ¿Del subsecretario del Interior? Ha trabajado en el Ministerio del Interior. Ya ha trabajado en el Ministerio del Interior porque ellos tienen temor. También yo creo que el propio ministro de Hacienda. Él sabe que no tiene costo extra, pero no quiere el efecto de demostración. Pero yo le rebato diciéndole, pero si no va a haber efecto porque estamos renunciando como región a algo que evidentemente pudo haberse invertido, pero cuesta mucho porque, claro, otras regiones la gente con menos información dice, pero como ellos, pero la verdad es que lo que ha sufrido Atacama todo en el último tiempo. Pero además, Beatriz, te dijo una cosa muy cierta. Si, por ejemplo, cuando hay algo más complejo en salud, ¿qué ocurre? Hay que mandarlo a Antofagasta, a La Serena. Se ha invertido miles de millones en un hospital, pero nos faltan los especialistas, nos faltan los médicos, ni siquiera puede tener un resonador magnético nuclear porque no da la complejidad del hospital. Entonces, cuando hay algo más grave, vamos a 800 kilómetros al norte, Antofagasta, vamos a La Serena. Entonces, la calidad de vida de la región es dramática. Nosotros, usted sabe que se sobreotorgaron derechos de agua y por lo tanto la cuenca del río Copiapó no se abastece, o sea, no se repone naturalmente. Entonces, hay que hacer pozos de 200 metros de profundidad, sale un agua espantosa con gusto metálico que tiene yo tengo mi apartamento en Copiapó, la llave verde del lavadero, en fin. Entonces, la gente no se da cuenta la calidad de vida
que es francamente difícil. Y no estoy hablando de todo el proceso de los aluviones y lo difícil que ha sido superar la emergencia, y recién en noviembre hemos comenzado la etapa de reconstrucción. Piense que todavía hay desaparecidos, que todavía no ha sido encontrado sus restos, por decirlo de alguna manera, que es dramático. Entonces, también hay que tener cierta consideración todo lo que nos ha pasado en Atacama, que no es poco, pero eso implica que los gobiernos, que no es una excepción, viven en este centralismo en el cual las regiones, la verdad, es que pintamos poco. Y algunas pareciera que menos incluso. Y unas menos. Y me temo es muy dramático decirlo, pero sí. Queda esa idea. ¿Cuándo se visibilizó esto? Cuando el día de antes de ayer se movilizaron 10 buses desde la región, 10 buses, y entonces llegaron ya esas 800 personas, por decir algo, 600 personas al Parlamento, afuera, metieron mucha bulla. Entonces parece que recién ahí la prensa nacional empezó como a tomar un poco más. Algunos medios sí han destacado, pero poco, y ha sido duro. Y yo lo que he dicho, que nunca he creído que esto hay que tratarlo con dureza, esto hay que tratarlo con diálogo. Y dialogando, obviamente que tendrá que haber por uno y por otro lado un acercamiento hasta que finalmente lleguemos a lo razonable. Eso es lo único que uno puede esperar. Senadora, quería preguntarle por declaraciones que hizo un integrante de su partido, del Partido Socialista, que es un hombre fuerte, muy conocido en Chile, sí. Fue ministro de Estado, hoy día es el agente en la demanda de Bolivia en La Haya, fue el secretario general de la OEA, me refiero a José Miguel Insulza, cuando no es una crítica directa al proceso, pero más bien lanza unas especies de exocet al proceso al decir que no me vengan con cuentos, esta cosa no debería funcionar, que él no le tiene fe a la participación. Ya vamos a revisar eso, pero quiero su opinión al respecto. Antes vamos a hacer una pausa, senadora. Estamos conversando con la senadora Isabel Allende. Sigues en Entrevista Verdadera. Una pausa y volvemos. Sigues en Entrevista Verdadera, seguimos conversando con la senadora del Partido Socialista, presidenta, además de la colectividad, Isabel Allende. Le mencionaba antes de irnos a la pausa, senadora, las declaraciones de José Miguel Insulza, que dice, creo que este debate no va a llegar demasiado lejos, pero no vengamos con cuentos, sabemos quiénes van a participar. ¿Cómo interpreta las palabras de José Miguel Insulza? Pues yo creo que se equivocó medio a medio y de hecho después rectificó. Pero la verdad es que, ¿cómo lo interpreto? Que él parece no estar consciente que este proceso que ha sido convocado, digamos, y que tiene la gran virtud que uno pudiera decir que participe ojalá mucha gente, que partamos del nivel más local y vamos subiendo provincial, regional, en fin, que se vaya armando toda esta posibilidad de que la gente pueda emitir su opinión sobre lo que era hacer los deberes, los derechos, en fin, las responsabilidades, las instituciones, muchas cosas que pueden ser posibles y que tendrá que ser procesado, y en algún momento entonces esto de todas maneras se lleva al Parlamento. Usted sabe que perfectamente significa que 2/3 tienen que estar de acuerdo para el famoso capítulo 15 y poder permitir entonces que se inicie la discusión de, después sería el paso siguiente, con cuál mecanismo, y una vez que esto estuviera, que eso ya es para después, sería plebiscitado, digamos. Sí. Plebiscitado, pero al final, ¿de qué se trata esto? Claro, hay dos alternativas. El gobierno podría haber dicho, mire, yo presento las bases de una nueva constitución y que se discuta. Que lo propone el mismo José Miguel Insulza. Que yo creo que lo propone, a él le habría gustado así, y de ahí, como quien dice, empezar a preguntarle a algunos sectores. No, yo creo que eso es un profundo error, porque esta es de las pocas cosas que uno pudiera decir, la gente tiene que involucrarse. Nosotros queremos que todo ciudadano opine. De distintas maneras, porque esa es la gracia, porque nos tiene que reflejar. O sea, una constitución tiene que ser la casa para todos, pero eso significa que en ese todos tiene que, a diferencia de lo que pasó en plena dictadura con la constitución del 80, esto tiene que ser elaborada con un espacio de participación donde la gente ahora se sienta escuchada. Yo entiendo que es bien duro, y ya le voy a preguntar por las críticas que vienen de la oposición, que uno podría entender porque es oposición, digamos, pero las críticas cuando vienen del propio sector se reciben de una manera distinta. Pero ¿cuánto puede tener de algún asidero, algo que dice José Miguel Insulza, que es la cantidad de gente que participe? ¿Este proceso se legitima con la participación de cuántas personas? No puedo decir en números porque es como una especulación que es difícil. Cuanto más, mejor.
cuanto menos estén cuatro paredes mejor, porque claro, hay distintas formas. Usted sabe perfectamente que una posibilidad ha sido que el propio Parlamento, o bicameralmente las dos cámaras, digamos, una posibilidad, otro un grupo de expertos, que puede haber, otro una mezcla entre grupo de expertos y Parlamento, o mucha gente a través de una asamblea constituyente, o de frentón un plebiscito que hubiera dicho, bueno, ¿usted qué mecanismo le gusta? O sea, las posibilidades de formas de llegar a esto, pero la mayor gracia que tiene que tener esto, que a diferencia de lo que nos pasó en los 80, es que aquí la gente tiene que efectivamente sentirse que tiene un espacio para ser escuchada. Y la opinión de la señora Juanita y de Pedro y de Diego nos interesa. Y que digan lo que ellos quieren decir, qué es lo que siente que debería ser este país. Estamos hablando del centralismo, yo espero que surja la preocupación por una verdadera y real descentralización, un Estado unitario, por cierto, no va a ser federal, pero descentralizado, y tantas otras cosas que uno podría decir. No se trata de la lista de supermercados, pero cosas muy fundamentales de derecho, pero que la gente sienta que tiene esa opción. ¿Y cuántas personas dentro de la nueva mayoría tienen una aprehensión como esta? O sea, o lo pregunto de otra manera, ¿en la nueva mayoría están bien convencidos de que esto debería salir de la ciudadanía? Sí. Absolutamente, y eso va a significar un rol de nuestros partidos, la responsabilidad también en el proceso, no este inicial probablemente, pero más avanzado, donde los partidos tendremos que ser muy activos, porque yo creo que es bien fundamental que haya este espacio, que la gente pueda emitir su opinión. ¿Y muy activos de qué manera? Y lo pregunto porque hoy día se mira con desconfianza en los partidos políticos, varios dicen esto es una parada nomás y después los partidos se van a apropiar de la discusión. No. ¿Cuál es el rol que le cabe a los partidos en todo esto? No, estimular que la gente participe, esa es la verdad, no corresponde, nosotros, bueno, cada partido ha tenido distintas, digamos, formas de enfocar esto, en el sentido que nosotros, por ejemplo, un movimiento muy fuerte del cual yo marqué a C porque creía que era una... No, yo marqué a C porque creía que era una señal importante de no descalificar nada y al contrario, era una señal que ojalá cuanto más amplia la participación, mejor, digamos. Otros están más bien convencidos de que debía que redactarse desde el Parlamento y punto. Entonces los partidos, pues si los partidos no somos regimientos, naturalmente hay distintas opciones, distintas opiniones. Para muchos de nosotros la Asamblea Constituyente como un mecanismo posible legitima mucho, porque significa una amplia participación. Pero en definitiva, sí, los partidos, por supuesto que estamos desacreditados, pero eso no significa que nos vamos a restar de un proceso que creemos que es importante para el país. Llegar a tener una nueva Constitución que sea producto de mucha participación, creo que es un tremendo valor para la democracia y para sentirnos todos parte de lo mismo. Pero eso significa no tener miedos, no tener suspicacia, no tener aprehensiones, no tener prejuicios previos, porque ya acuérdense, la UDI lo rechazó de partida cuando dijo no es necesario una nueva Constitución. Si se le han hecho suficientes modificaciones, no es necesario. Entonces yo creo que ya han estado entrampados entre que no, pero después como que se dieron cuenta que el país parece que decía que sí, por las encuestas, que nos pasa, cuando parte una reforma la adhesión ciudadana es muy alta. Otra cosa es que después pueda ir bajando en el camino en la medida que se hace una buena política o no menos buena la gestión, en fin, eso ya es distinto. Pero como siempre partimos con alta adhesión, parece que después se dieron cuenta, porque después empezaron como a subir y entre ellos empezó a haber contradicciones, porque Renovación parece que sí, que no. Yo llamaría a la más amplia participación y es absurdo la acusación, es cosa que participe. Si alguien llama a un cabildo, que es la etapa más adelante, parte de nivel local, después su nivel provincial, regional, que estén presentes, que se hagan presentes, que den su opinión, que se expresen, que digan, que sean activos promotores, que busquen a su gente y que a lo mejor digan en esas reuniones, no hace falta otra constitución, no la queremos, bueno, perfecto. Eso es parte del juego democrático. Pero lo que no es convincente, que ellos están por cualquier lado buscándole, que la presidenta está interviniendo. Lo que hizo en la cadena fue dar unas bases esencialísimas y punto. No ha dicho, quiero esto, ahora, quiero lo otro. términos bien duros, que es un proceso hediondo, que es un proceso que se está utilizando a los medios. Ha sido bien dura, y específicamente un hombre como Hernán Larraín, que habitualmente tiene un lenguaje bastante mesurado. Sí, a mí me asombró mucho que dijera esa palabra hediondo, porque de verdad no veo por dónde puede decir eso. Y además, él sabe que este Consejo de Observadores que la propia presidenta propuso está constituido de una manera muy transversal y, para decirlo clarito, yo diría que está más cargado para ellos incluso que para la nueva mayoría, para ser clara y con todo respeto y cariño a los pocos que son ahí presentes en la nueva mayoría. Entonces yo no sé de qué está hablando, cuando ese consejo ha sido súper activo, en el sentido que incluso ha sido más creativo de lo que se pensaba de inicio, o sea, que tiene un rol más preponderante y ha hecho muchas, digamos, observaciones y entonces uno no entiende por qué ese lenguaje. La verdad es que no.
Senadora, estamos casi ya terminando la entrevista, pero quiero hacerle una última pregunta y tiene que ver con la situación que está viviendo hoy día Patricio Aylwin. Fue el presidente que recuperó el gobierno democrático después de la dictadura, tiene un rol en nuestra historia, está pasando un momento bien delicado de salud y es un hombre bien mayor ya. Yo le quería preguntar por la mirada que usted tiene de Patricio Aylwin, porque es una figura que, si bien uno le reconoce toda esta trayectoria, en algún momento también ha aparecido la controversia respecto a apoyar el golpe en un principio, y se tiene esa mirada, el golpe que fue contra su padre, Salvador Allende. ¿Qué mirada tiene usted de Patricio Aylwin? Bueno, yo creo que efectivamente ha sido un personaje muy, muy importante en la historia, digamos, de los últimos años, y personaje decisivo en la transición democrática. Y creo que fue fundamental cuando él creó la Comisión de Verdad y Reconciliación para que abriera cauce, algo que estaba cerrado en 1000 llaves, que era toda posibilidad de investigación, de información. Ya ni siquiera hablemos de justicia, todavía era de información inicial. Bueno, pero efectivamente, si uno mira el Patricio Aylwin antes del 90, bastante antes del 90, en el periodo en que mi padre era presidente, fue un decidido opositor, un claro opositor. Y no digo que facilitó la conversación que desesperadamente, digamos, el cardenal quiso tener para evitar lo que desgraciadamente no pudimos evitar. Pero también hay que aprender a mirar ese contexto. Nosotros en esa época llegamos a un nivel en que ya fuimos más que adversarios. Yo creo que ya fuimos casi enemigos políticos, hablo de los socialistas, los cristianos, que eso también, junto con otros factores imposibles de omitir, toda la actuación de la derecha, toda la actuación de Estados Unidos, la polarización, el bloqueo, el mercado negro, es decir, cómo se fue generando este ambiente, digamos, terrible que nos dividió tanto el 73. Y después me quedo con este otro Patricio Aylwin, que desde el año 90, y aquí es bien simbólico lo que quiero decirle, cuando llegó a casa de Tencha, que era como por primera vez se veían las caras, no se habían visto desde antes del golpe, por supuesto. Y entonces fue como, yo estaba ahí, fue como un encuentro, y yo diría que ese encuentro selló un poco lo que partió, venía de antes, pero que definitivamente simbolizó. Fue el reencuentro entre esta fuerza de centro y de izquierda, un bien mayor en el país, ser generoso, dejar atrás francamente desencuentros, divisiones y dolores, pensando que hay que reconstruir un país, iniciar democracia, fortalecer esta democracia. Todavía teníamos a Pinochet de comandante, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que fue lo que generó las bases sólidas que en definitiva generaron la posibilidad de que transitáramos la democracia. Este encuentro entre el centro y la izquierda, entre la democracia cristiana, Partido Socialista. Yo diría que se simbolizó a partir de ahí, y de ahí yo diría, él fue siempre con Tencha, sobre todo, una persona muy afectuosa, estaba como siempre muy preocupado. Yo creo que había algo en su conciencia, a lo mejor, que lo llevaba así, una preocupación, yo diría así, extrema. Siempre quería saber, ¿está bien? Y si a mí me encontraba, mándale saludo, ¿cómo está? Mucho cariño, diría que él expresó. Entonces yo creo que él va a quedar en la historia como el hombre que a partir del 90 contribuyó decisivamente a la restitución de la democracia, a reencontrarnos en el mundo, a generar estas mayorías, a permitir la estabilidad de este país, evidentemente, en una serie de procesos, y el anterior opositor. Y por último, ¿se ve como candidata presidencial? Como yo he dicho, no nos adelantemos, veamos qué pasa. ¿Pero qué quiere esperar, las encuestas? No, no es que quiera esperar la encuesta. Esto nunca había estado en mi imaginario. Entonces, yo no, a diferencia de otra gente que a lo mejor se ha preparado por mucho tiempo. ¿La vocación desde siempre? Que la vocación la tuvo, con mi padre, que decía desde, yo creo que aprendió a hablar, que quería ser presidente, no estuvo en mí. Entonces, esto fue un poco sorpresivo cuando aparecía en la encuesta de esa manera. Entonces, primero me pareció inoportuno porque no llevábamos ni 2 años de gobierno. Y después digo, mira, primero veamos qué está pasando en la acción municipal. Yo quiero viajar por las regiones, quiero tomarle el pulso a la gente, quiero saber qué sienten, qué piensan. Tomemos una decisión después de la elección y ahí veremos qué pasa. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos hoy día.